Señores estudiantes, cordial saludo. Hoy quiero invitarlos a que aprecien este video en el cual se referencia a un tema de vital importancia para la arquitectura y la construcción de políticas públicas como respuestas a la demanda de la sociedad civil. El video contiene elementos fundamentales y conceptualización acerca de la gobernabilidad y la gobernanza. Entonces espero que sea de su agrado, que sea de mucha utilidad para fortalecer sus conceptos, fortalecer sus referencias y sobre todo para que ustedes puedan aplicar con pensamiento crítico y análisis sus propios conceptos al respecto. Bien, señores estudiantes, entonces los temas de gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas que vamos a ver hoy están relacionados directamente, y como vimos en las unidades anteriores, están relacionados a esa gran o a esa creciente participación de actores privados en las políticas públicas. Empresas que constituyen obras de infraestructura o administran parques o centros educativos, grupos de ciudadanos, o de alguna manera todas las asignación de prioridades, por ejemplo en presupuestos públicos que intervienen, y otras organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de carácter ecológico en el marco de políticas públicas, ya sea a nivel nacional o local. Toda esta diversidad de actores privados hacen parte de algo que se denomina procesos de integración regional. Entonces, mientras que en algunos casos estos actores desarrollan actividades solamente por encargo del Estado, como en un contrato, por ejemplo, para construir una carretera, hay otros casos, por ejemplo, en los que los actores privados participan como asociados de los actores políticos y administrativos, pero los caracteriza a ellos que toman decisiones y aportan recursos para la construcción de esas políticas públicas. En esta unidad entonces abordaremos más en detalle este último caso que acabamos de ver y las nuevas formas de acción pública puestas en marcha y la manera como desde los estudios sobre el gobierno se pueden proponer conceptos y enfoques para analizar las políticas públicas. Si pensamos entonces en los estudios sociopolíticos, todo lo que tiene que ver con la conceptualización de estudios sociopolíticos ha recibido recientemente aportaciones desde los enfoques de la gobernabilidad y la gobernanza como conceptos que pretenden dar cuenta de las transformaciones recientes de la función de gobierno. En contexto, pues obviamente en un contexto complejo de globalización y complejidad, diferenciación social, avances científicos, avances tecnológicos y una descentralización también de las políticas. Entonces, desde este punto de vista, el análisis político destaca los aportes del enfoque de políticas públicas. Como ya lo habíamos hablado en unidades anteriores, el enfoque desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista metodológico de la investigación, para comprender la acción pública a partir de la interacción entre el Estado y la sociedad. Los estudios tradicionales sobre gobierno generalmente se encontraban enmarcados dentro de una teoría de Estado, como lo vimos al principio de nuestras clases, que con el correr de los tiempos empezó a tornarse o empezó mejor a caducar frente a los nuevos retos contemporáneos. Se puede hablar entonces de un grupo de teorías tradicionales del Estado, centrada, por ejemplo, en aspectos como el control del poder político, el control del territorio y la población, la naturaleza, intervención del Estado, las relaciones políticas, la prestación de servicios, aspectos que ya vimos en el inicio de nuestra clase sobre lo que es el concepto de gobierno enmarcado dentro de la teoría del Estado.
Pero por otro lado, se tiene otro grupo de propuestas que pueden agrupar una serie de teorías contemporáneas del Estado, cuyas preocupaciones centrales han sido o son las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto es fundamental aquí, para empezar a entender estos conceptos. Las relaciones entre el Estado y la sociedad, la legitimidad del poder político, el tema de la ciudadanía y la esfera pública, así como los procesos de formación e implantación de políticas públicas. El tema entonces de gobernabilidad, referido a la capacidad de un sistema para dar respuesta a las crecientes demandas sociales sobre una esfera pública, nos va a llevar entonces a entender de primera mano cómo esta capacidad de un sistema político para dar respuesta a las demandas sociales tiene que ver directamente con un concepto que vamos a denominar la gobernanza. Y ese concepto, que ya lo hemos tratado en discusiones, se refiere a las formas y procesos de interacción y podríamos, en una mejor forma llamarlo, de cooperación horizontal entre lo que es el sector público, el sector privado y actores sociales para la construcción de las políticas públicas. Bien, entonces la gobernabilidad y la gobernanza, como lo vemos allí en la slide que les pongo de presente, son dos conceptos y son dos debates diferentes, de acuerdo con lo que hemos introducido para este tema. El tratamiento de estos conceptos, gobernabilidad y gobernanza, primero que todo se hace de manera separada, pues si bien es cierto que están, si aquí vemos que están interrelacionados, se refieren a fenómenos distintos y proceden obviamente de tradiciones y ámbitos geográficos también diferentes. Empecemos primero con lo que respecta a Europa. En un primer momento se utilizó el término governing para referirse a aquellas labores directas de la conducción política, es decir, era el enfoque tradicional sobre el gobierno, la conducción política, o sea, los procesos y actos propios de gobernar, los cuales pues implicaban orientar, influir, intervenir y equilibrar la interacción de los actores políticos y actores sociales. Sin embargo, el término a través de su evolución ha dado un giro y retomamos el concepto de governance o gobernanza, que implica una transformación de esa conducción política de las sociedades hacia formas, importante esto, hacia formas más horizontales y cooperativas en la formulación de la elaboración de las políticas públicas. Por otra parte, en América se utilizó el término governability, gobernabilidad, y aparece en 1975 con el informe de la Comisión Trilateral sobre el estado de democracias de países desarrollados. Este término alude específicamente a la capacidad que tienen las democracias para tramitar las demandas ciudadanas, evitando riesgos de crisis. Entonces este concepto pues se ha mantenido prácticamente inalterable, ha encontrado gran acogida en el mundo de habla hispana y ha perdido importancia en el mundo anglosajón. De este modo, gobernabilidad, que significa en nuestro medio la capacidad gubernamental para dar respuestas a las demandas, manejar crisis y mantener el sistema político en condiciones de estabilidad. Entonces tenemos dos términos, gobernabilidad y gobernanza, e incluso podríamos decir uno tercero si se quiere, gobernación. Pero en realidad
trataremos o tratamos en el estudio de las políticas públicas, se trata el tema de la gobernabilidad y la gobernanza. Gobernabilidad, entendida en el sentido como capacidad del gobierno para dar respuesta a las demandas y ejecutar políticas. Y gobernanza, como la capacidad de autogobierno de una sociedad, prescindiendo, en este caso, de favorecimientos o de jerarquías, y favoreciendo a la adopción de políticas públicas construidas desde un enfoque de redes horizontales entre actores públicos y privados. Eso frente a los dos conceptos. Entonces, volviendo al tema del origen y los usos de la gobernabilidad, tenemos que indicar que la preocupación de los estudios sobre el gobierno principalmente se ha orientado en mayor medida hacia el análisis de la forma en que se realiza la conducción política de las sociedades. Sin embargo, hay analistas e investigadores que no siempre precisan los términos que usan en sus trabajos. Por ejemplo, John Spratz nos dice que la gobernabilidad parece haberse convertido en la última muletilla de la ciencia social. Y hasta cierto punto todo parece ser un problema de gobernabilidad, dice él. Todo se volvió problema de gobernabilidad en los diferentes estados, lo que hace que su utilidad para el analista de la política disminuya, convirtiéndose en un cajón en un cajón de modistería, desastre, donde hay unos límites vagos, donde todo cabe y es difícil decir qué se queda afuera. Para esto entonces, para desarrollar el origen como tal del concepto de la gobernabilidad, tenemos que hacer referencia a los siguientes aspectos. En primera instancia, vamos a referirnos a la comisión trilateral que hablamos en la slide pasada. El origen contemporáneo de la gobernabilidad como concepto, digamos como concepto de uso corriente, llamémoslo así, parece ser, o al parecer es uno solo, y es el informe, como decíamos, sobre la crisis de las democracias que fue presentado en 1975 a la Comisión Trilateral por Huntington. Dicho informe lo que hace es ubicar en una coyuntura que combina la polémica sobre la crisis del Estado, el estado de bienestar, ¿no? Entiéndase, la crisis del estado de bienestar, la crisis del petróleo y el debate que surge en torno a la necesidad de una nueva división internacional del trabajo y las fronteras nacionales. Pero para no confundirnos con este origen del concepto que sale allí de la Comisión Trilateral, su planteamiento central, vámonos al planteamiento central, es el siguiente, es que el sistema político es incapaz de responder a las nuevas realidades y a las demandas crecientes, o sea, a la alta demanda de una ciudadanía que está acostumbrada a altos niveles de bienestar. Es decir, que en este informe se advierte la escasa capacidad de los actores tradicionales. Cuando hablo de actores tradicionales, estamos hablando de actores públicos. Actores tradicionales para gobernar, y los excesos de la democracia han generado como resultado, obviamente, crisis de gobernabilidad y crisis de democracia en el mundo occidental. Fíjense que estoy hablando, es de un informe que se suscita en 1975. Y en este contexto del informe, el concepto de gobernabilidad es incorporado al discurso político como crisis de gobernabilidad. Y esta crisis aparece como un sinónimo de incapacidad.
O sea, lo que se refiere a la distancia entre la demanda social de una ciudadanía y la habilidad que debe tener el gobierno para satisfacer esa demanda o llevarla a unos términos manejables. Por el contrario, la gobernabilidad entonces, para ese momento, era entendida como la capacidad de las instituciones públicas para atender las demandas y desafíos del entorno social. Pero bien, en cualquier caso, podemos ver que este informe presenta como resultado que la democracia está en crisis y está en crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, pues, todo este informe lo que conlleva o lo que nos deja ver es que se desplaza desde la democracia hacia la capacidad del gobierno para dar respuesta a necesidades de demandas sociales. Es decir, incapacidad, ojo con esa palabra, incapacidad del gobierno para dar respuesta a demandas sociales. El centro del problema entonces es el gobierno, es su competencia, es su capacidad. Y entonces, pues, según el informe suscitado en esa época, la democracia, en cuanto la democracia pasa a ser un aspecto secundario, se constituye en un telón de fondo y, pues, obviamente se toma como un supuesto. Posteriormente a este informe, el tema de la gobernabilidad, el concepto o el problema de la gobernabilidad y la democracia se juntan en una relación de mutua interdependencia y este debate se traslada a los países de América Latina, por allá en los años 80, donde el ambiente se desenvuelve en el periodo de las denominadas transiciones democráticas. Era cuando los países del Cono Sur, junto con Brasil, o para la época los países del Cono Sur junto con Brasil están en procura de dejar atrás ataduras de gobiernos autoritarios, militares o civiles que predominaron durante los años 60 y los años 70. En este contexto latinoamericano, entonces, la gobernabilidad incorpora o le da un matiz que como concepto la hace opuesta al de la Comisión Trilateral. Se sugiere entonces hablar de gobernabilidad democrática, ya que la democracia como sistema político es el opuesto deseado frente al autoritarismo que estaba recién superado en varios eventos, en varios países de América Latina. Muchos autores, entre ellos como Camus en 1995, Garretón en el 93, el mismo O'Donnell, que ya lo hemos estudiado, y Tomasini, confluyen desde sus puntos de vista, o desde diferentes perspectivas, para indicar que la gobernabilidad democrática, concepto que se le da en América Latina, se funda sobre aspectos tales como la participación política de los ciudadanos, por ejemplo, los consensos sociales y políticos, y algo fundamental que hemos repetido, se fundamenta esta gobernabilidad democrática, se fundamenta en la legitimidad, el fortalecimiento institucional. De manera que podríamos decir que aquí también se identifican algunos elementos de la gobernabilidad dentro de este concepto en América Latina que los podríamos traducir en tres elementos o planteamientos como aparece allí en la slide, que son, el primero, la eficiencia y la eficacia. Obviamente, pues referida, como vemos aquí, referida al ejercicio del poder político y la capacidad gubernamental. El segundo elemento, la legitimidad como aceptación social, es decir, Estado legítimo, gobierno legítimo,
dentro de un sistema, dentro de un régimen político democrático para que haya una aceptación social, incorporando elementos de justicia y bienestar general. Y el tercer elemento es la estabilidad, que trata directamente de la capacidad que tiene ese sistema político para adaptarse a un entorno nacional o internacional en términos económicos, sociales y políticos, y lo cual pues permitiría durar en el tiempo, como lo vemos aquí en nuestra ayuda. Entonces, el planteamiento de los analistas de la gobernabilidad en los países de América Latina se puede sintetizar en dos aspectos. El primero, en conclusión, el primero es que el planteamiento en América Latina se muestra contrario frente al diagnóstico y sugerencias de la Comisión Trilateral, en el sentido de que antes que un exceso, señala un constreñimiento de la participación democrática debido al autoritarismo político, y segundo, presenta un abordaje del concepto de la gobernabilidad con vocación, digamos, normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que realiza una apuesta en torno a lo que es el deber ser de una apertura democrática, donde el reto estaría en gobernar democráticamente, en ver cómo fortalecer un Estado de Derecho y cómo traer o cómo recoger los mecanismos institucionales de participación política para dar respuesta a los problemas sociales. Pero miremos entonces cuál es el planteamiento de este concepto sobre la gobernabilidad en Colombia, atendiendo pues a esta evolución del concepto que hemos venido trabajando. Y es que en Colombia, o la mirada que de Colombia se hace de la gobernabilidad, pues no es ajena para nada a la de la región. Hacia América Latina, pues se sitúa también dentro del cajón, dentro de la arena del debate de la gobernabilidad democrática. En primer lugar, se plantea que los problemas de gobernabilidad emergen o se suscitan gracias a la diferencia o discordancia que hay entre la norma y la realidad. Estos son problemas palpables en el proceso de doble transición, es decir, apertura democrática y apertura económica, que recuerden ustedes tuvo como hecho significativo la promulgación de la Carta Constitucional de 1991. Otros explican la gobernabilidad en términos de proceso, es decir, muestran escenarios principales de discusión y decisión política, muestran los límites de acción gubernativa y de legitimidad, atribuyendo, digamos, socialmente a las acciones del Ejecutivo. Igualmente, hallamos también en este planteamiento de gobernabilidad para Colombia la incursión de elementos que, siendo ajenos a la dinámica interna del sistema político, tienen un fuerte impacto en la definición de situaciones de gobernabilidad. Ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia, es la globalización que se hace de factores externos, elementos determinantes en el ejercicio y la calidad del gobierno. Por último, cabría señalar, por ejemplo, que la postura de quienes se han situado en un extremo de la discusión cuestiona el estatus científico, científico y metodológico de la gobernabilidad, y prefiere indicar aquello que verdaderamente existe como diferentes visiones del mundo, ¿sí?, que hacen ver que esta gobernabilidad de una u otra manera sea diferente en el concepto regional y en el concepto colombiano. De acuerdo con esto,
de acuerdo con esto, la gobernabilidad para los organismos internacionales, como es el caso del Banco Mundial, ¿sí?, la gobernabilidad hace parte de un concepto más amplio, por ejemplo, para el Banco Mundial. Y ese concepto lo refiere a que aparece el tema de la gobernanza. Es decir, este concepto aparece en los reportes que el Banco Mundial ha venido haciendo a través de la evolución de los países en la región y a propósito de las diferentes crisis que se han desarrollado, y entonces desarrolla un nuevo concepto que se denomina la gobernanza, pues que más adelante lo vamos a ver, pero pues este concepto este término se extiende rápidamente a otros organismos de ayuda al tercer mundo, principalmente al sistema de Naciones Unidas, convirtiendo, digamos, este concepto en parte importante o central de los parámetros operacionales, no solo de estas organizaciones, sino de otras organizaciones, como el PNUD o la OCDE, para la elaboración de los proyectos y otorgamiento de préstamos a los países tercermundistas. Por eso, el Banco Mundial establece una distinción entre tres aspectos de la gobernanza. El primero de ellos, la forma de un régimen político. El segundo, los procesos por los cuales es ejercida la autoridad en la gestión de recursos económicos y sociales de un país, como lo aprecian ustedes allá en la ayuda. Y el tercero, la capacidad que tiene un gobierno para concebir, formular e implementar políticas y la forma general de conducir las funciones del gobierno. Igualmente, frente al concepto de la gobernabilidad, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, adopta la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana, un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas. Así como la Resolución 1960, con el objeto de crear el Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas. Aunque eso no contiene una definición precisa de gobernabilidad, pues señala con claridad los elementos que estarían relacionados con ella. En este caso, se los traigo aquí a colación, en la ayuda, los elementos que estarían relacionados con una definición por parte de la Organización de Estados Americanos. El primero es el fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de los ciudadanos en una democracia representativa. Segundo, promover la ampliación de la participación ciudadana para aumentar la confianza y la credibilidad. Tercero, la modernización del Estado, con el propósito de elevar la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión pública. Cuarto, la reforma y modernización judicial. Y como último elemento, la promoción del desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales. Es decir, que la gobernabilidad, es decir, que frente a estos elementos que acabamos de ver, que menciona la Organización de Estados Americanos, la gobernabilidad para la OEA sería entonces el resultado de la capacidad de respuesta. Señores, estimados estudiantes, volvemos nuevamente a esa palabra, capacidad. Sería entonces la capacidad de respuesta, es decir, la calidad de las políticas para actuar con respecto a la superación. En este caso, en uno de los casos más concretos que desarrolla o que la OEA pone sobre el tapete, la pobreza y la exclusión social. Entonces, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere la superación de la pobreza, es lo que determina la OEA frente a este término de gobernabilidad. Y además requiere la superación de la exclusión social y la promoción del crecimiento económico con equidad. Pero para eso
mis queridos estudiantes, pues la OEA propone una herramienta fundamental para poder contrarrestar este tipo de vulnerabilidades que ustedes ven si ustedes pueden apreciar, son vulnerabilidades de tipo social y que si ustedes se acuerdan, también que vimos al principio de la clase y pueden relacionar ustedes cuando hablamos sobre la relación entre la política, dónde se ubica la política en las políticas de seguridad y defensa, y hablamos del término que desarrolló la Organización de Estados Americanos en el año 2003. Entonces, y ese término se denominó seguridad multidimensional basada en el tema de la seguridad humana. Entonces, fíjense ustedes que frente a eso, el concepto de gobernabilidad de la OEA utiliza, o mejor, propone que frente a esas vulnerabilidades de carácter social que directamente vulneran o amenazan es la seguridad del ser humano, se deben contrarrestar mediante políticas públicas y prácticas de buen gobierno que fomenten de primera mano pues la igualdad de oportunidades y otros aspectos como la educación, la salud y el empleo. De otra parte, así como vimos rápidamente y pudimos sintetizar el origen y usos de la gobernabilidad como concepto, no solamente a nivel hemisférico, a nivel regional, a nivel global, sino que a nivel también de Colombia y de las instituciones internacionales, quiero también que miremos rápidamente el origen y los usos del concepto de la gobernanza, para que ustedes vayan, es decir, desde ya vayan asociando estos conceptos al desarrollo de las políticas públicas. Entonces, frente al origen y el uso y los usos de la gobernanza, y tal como lo adelantamos en la introducción de la presente clase, se ha empezado a reconocer que hay un divorcio, podríamos decirlo así, si ustedes me lo permiten, un divorcio entre la realidad compleja de la toma de decisiones y los marcos analíticos y normativos usados para estudiar, comprender y explicar la acción del gobierno. De esto resulta entonces claramente la necesidad de ¿qué? De una revisión conceptual, ya que las herramientas analíticas, precisamente para la comprensión de la dirección política, pues resultan tan inadecuadas como el mismo recurso de la autoridad jerárquica en el ejercicio cotidiano del gobierno. En este sentido, pues entonces aparece la gobernanza como un concepto que pretende dar cuenta de las transformaciones en la dirección de las complejas sociedades contemporáneas. Entonces, como se indicó, la palabra gobernanza deriva del último significado del término en inglés governance. Si bien la acepción contemporánea que vemos aquí aparece a fines de los años 80, el origen de esta palabra se ha rastreado hasta el siglo XIII en la lengua francesa. Por ejemplo, en el francés medieval, gouvernance, gouverner et gouvernement son sinónimos de gobierno. Y traigo a colación esto, ¿por qué? Pues porque lo que estamos es entendiendo un concepto, y me disculpan de pronto me disculpan que me vaya pues hacia atrás, pero me gusta referirme en estos conceptos que son fundamentales como a la parte más histórica. Miremos entonces cómo a continuación, y lo que les muestro aquí en la slide, algunos de los usos más relevantes sobre este término. Y entonces aquí ustedes van a poder apreciar, digamos, lo heterogéneo de los conceptos. Por ejemplo, el concepto corporate governance
aparece en 1937, por allá en unas obras de un autor, Robert Coase, quien, palabras más, palabras menos, estableció que las relaciones de cooperación interna en una empresa permiten de alguna manera reducir o eliminar los costos causados por la adquisición de los bienes o servicios en el exterior, como contratos, negociaciones o como definición de normas de calidad y otros aspectos corporativos. Y entonces la gobernanza se transforma en una metáfora de la política concebida como una red de actores reunidos con el objetivo de buscar beneficios o lograr una mejor gestión. La palabra gestión. Entonces, la corporate governance toma una nueva fuerza en los años 90 como un sistema de dirección y control de las organizaciones, que podría ser aplicado igualmente en el sector público, así que como en el privado. Y entonces sus principios fundamentales son, primero, que haya una apertura de información, que haya una integridad y lo más importante es que haya una accountability, o sea, que haya una rendición de cuentas a través de la asignación clara de roles y responsabilidades. Vemos también el concepto de gobernanza como buen gobierno o good governance. Este concepto se identifica con el impulso que en determinado momento le dieron los organismos internacionales a la idea de buen gobierno. Y específicamente dentro de los programas de desarrollo y lucha contra la pobreza. Como se había dicho anteriormente, el término aparece especialmente en los reportes del Banco Mundial y se extiende rápidamente a otros organismos de ayuda al tercer mundo, principalmente al sistema de las Naciones Unidas. Y se usa este término para, digamos, para prescribir de una parte la necesidad de una buena gestión pública. Una buena gestión pública que esté basada en la denuncia de la corrupción, en la privatización de los servicios públicos, en la adopción de los principios de la economía de mercado. Entonces se convierte entonces en la contraparte política e institucional de las estrategias de desarrollo humano, de desarrollo económico, que estos organismos impulsan basándose en principios de una orientación de carácter neoliberal. Entonces esta expresión good governance, como aparece aquí en la ayuda, liga al nuevo público, digamos, a la gestión de los principios de la democracia liberal, lo que involucra, entre otras cosas, la eficiencia de los servicios públicos, por ejemplo, o la eficiencia de un sistema judicial que sea independiente y que dé garantías jurídicas para todo el tema de lo que es los contratos públicos, la administración responsables, por ejemplo, de los fondos públicos, el tema de la claridad y transparencia en las auditorías independientes, respeto por la ley y los derechos humanos, llámese esto en todos los niveles de gobierno, estructura de carácter institucional y pluralista. El término gobernanza urbana, después de los 60 y los 70, es retomada por aquellos impulsores de la famosa democracia participativa, quienes son los primeros que utilizan este término por fuera del medio empresarial. Y entonces posteriormente los técnicos, digamos las personas técnicas en lo que era el tema de la modernización de la gestión pública, lo adaptan a lo que es la gobernanza urbana. Trabajos sobre gobernanza urbana que abordan el problema de la transformación del papel de los gobiernos locales, en particular su capacidad para dirigir en un entorno complejo, en un entorno globalizado.
Y entonces lo que este concepto de gobernanza urbana trata o el mensaje que deja dentro de la administración pública es la conciliación de las demandas de la ciudadanía bajo una democratización. Es decir, combinar eficacia en la prestación de servicios y un incremento de la participación de los beneficiarios directos en diferentes formas de asociación. Puede ser entre redes de actores, ya sean actores públicos, privados, o públicos o públicos y ciudadanos. El otro concepto es el de la gobernanza global. Este concepto es usado en estudios sobre la globalización. Desde esta perspectiva, la gobernanza hace referencia a la inexistencia de un actor central que dirija el sistema global. Por lo tanto, pues es la interacción de múltiples actores. Esto lo que nos deja ver es que es la interacción de múltiples actores, actores estatales y no estatales, y la acción, lógicamente, de las instituciones, aquellas instituciones poderosas y libres de soberanía, como el Banco Mundial, que ya lo relacionamos, el Fondo Monetario Internacional, las multinacionales y ciertas ONGs de influencia a escala global, lo que permite la negociación global de normas y la búsqueda de objetivos comunes. El otro concepto es la gobernanza en la construcción de la Unión Europea. Y en este caso, señores estimados estudiantes, la gobernanza aparece, digamos, ya aparece mejor definida si tenemos en cuenta que se sustenta en la existencia más institucional, en la existencia de una institucionalidad, pero con múltiples niveles de decisión, sobre todo en procedimientos construidos históricamente, doctrinas adoptadas por organismos internacionales, o una tradición de negociación, de cooperación, de consulta y de decisión, y maneja un lenguaje compartido buscando impulsar una dimensión más tecnoliberal de la gobernanza, en oposición a la dimensión política. Entonces, la intención del uso del término gobernanza, en oposición, digamos que la intención del uso de este término, y en este caso, que les muestro ahí en la ayuda en el último ítem, es la promoción de la autoridad de la Unión Europea sobre los países miembros de esta organización, que básicamente remite a la posición de la Unión Europea como el escenario de creación de nuevos referentes globales para la acción pública. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido socializando, la pregunta sería que se harían ustedes o nos haríamos es, entonces, ¿cómo relacionar estos conceptos? Es decir, la gobernanza como una necesidad para la gobernabilidad. Esa es la relación básica que le podemos dar a estos conceptos. La gobernanza como una necesidad para la gobernabilidad. Y es posible relacionar los dos conceptos que acabamos de presentar, como lo hemos señalado antes, que provienen de diferentes debates. Entonces, desde la gobernabilidad se discute la efectividad de la acción pública, como lo ven ustedes ahí en la slide, mientras que la gobernanza se refiere al cambio en el rol del gobierno para garantizar su capacidad de respuesta frente a la complejidad de las sociedades. Hay algunos autores que proponen vincular los dos conceptos en la medida en que la gobernabilidad requiere hoy, en el mundo moderno, requiere hoy de un giro hacia estilos más cooperativos, estilos que sean menos verticales, compatibles con la idea de gobernanza. Entonces, frente a este paradigma, ¿cómo relacionar estos conceptos? El término de gobernabilidad ha sido usado en contextos diferentes y con significados variados, aunque son complementarios.
Y en efecto, pues se le relaciona a este término de la gobernabilidad, generalmente se le relaciona con las reglas del sistema político para resolver conflictos entre actores y para lograr llevar a producir decisiones, obviamente bajo la legalidad, bajo la legitimidad, con el funcionamiento adecuado de las instituciones y, algo fundamental, la aceptación de la ciudadanía. Es decir, cuando hablamos de aceptación de ciudadanía, recuerden que estamos hablando de legitimidad. Esta legitimidad, que es aceptación de la ciudadanía, va de la mano, obviamente, de las respuestas acompañadas de eficiencia, respuestas acompañadas de eficiencia a las demandas de esa sociedad, de esa ciudadanía, y con la generación de consensos y podríamos decir inclusión de múltiples actores sociales que interactúan mediante métodos mediante sistemas o métodos democráticos de participación. Sin embargo, el núcleo esencial del concepto de la gobernabilidad hace referencia a la capacidad, óigase bien, el núcleo esencial del que estamos hablando, del concepto de la gobernabilidad, y como ya lo habíamos repetido, hace referencia a la capacidad que tiene un gobierno para formular e implementar decisiones públicas a la atención entre demandas sociales y las respuestas públicas, es decir, a la atención entre las necesidades y las capacidades. Entonces, en la medida en que hemos venido mencionando antes, la acción pública se desarrolla, fíjense que se desarrolla en un entorno más complejo y el gobierno depende de recursos de propiedad privada que se escapan de su control. El gobierno requiere, por lo tanto, de la asociación, requiere el gobierno de la cooperación con actores no gubernamentales, antes del ejercicio del control jerárquico que como tal nos indica el sistema de gobierno dentro del Estado. Por lo tanto, entonces, la gobernabilidad, desde esta perspectiva que la vemos o que la hemos estudiado, no depende exclusivamente de la capacidad de acción del gobierno o de la capacidad de acción de su aparato político-administrativo, sino también y especialmente de las posibilidades ofrecidas por lo que hemos llamado la coproducción de políticas públicas. ¿Por qué coproducción? Por lo que ya hemos venido estudiando, por la interacción de diferentes actores de carácter privado que también interfieren en las decisiones para dar respuesta y generar la acción pública por parte del gobierno a la demanda social. En otras palabras, la eficacia del gobierno depende de su capacidad para involucrar a otros actores en la construcción de políticas públicas. Sin embargo, si vemos o si hacemos reseña crítica con otros autores, yo me permito traerles aquí para esta clase y frente a este tema de el involucramiento o la relación mejor que hemos venido manejando de estos dos conceptos. Sin embargo, miren ustedes que esta relación no siempre aparece claramente definida. Hay una indeterminación también y tienden a confundirse la gobernanza y la gobernabilidad. Son conceptos que siempre tienden a confundirse y creo pues que hasta el momento con este análisis que le hemos hecho a partir de la evolución histórica, conceptual y a partir de los hechos dentro de ese mismo contexto evolutivo, hemos logrado aterrizar la relación y la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad. Pero sin embargo, miren, por ejemplo, yo quiero traerles, y esto permítanme sugerirles siempre, yo les sugiero siempre, por eso en los foros, en el ejercicio para preparación de sus exámenes, de sus ponencias, siempre
miremos reseña crítica de autores que tengan un concepto que de pronto se salga del esquema que estamos viendo. Miren, por ejemplo, el concepto de Prats. Prats plantea que la relación entre gobernanza y gobernabilidad se debe observar desde una perspectiva institucional. ¿Esto qué implica entonces, o cómo lo entenderíamos? Si le hacemos aquí un análisis a este planteamiento, a esta tesis. Esto implicaría, desde esta perspectiva, que lo institucional e independiente, es decir, que para este autor lo institucional e independiente, o sea, la gobernanza, se identifica erróneamente con las capacidades que otorga lo institucional. Es decir, lo dependiente, que sería la gobernabilidad, para traducir efectivamente las demandas ciudadanas en políticas efectivas, y lo independiente, la gobernanza, para transformar esas capacidades. Entonces, es un concepto de este autor bien complicado de entender. Pero la conclusión por parte mía aquí, frente a esta tesis bien complicada que ofrece el autor, es que, y se lo dejo a ustedes también para que saquen su concepto, mi concepto es que entonces la gobernabilidad, de acuerdo con lo que él dice, la gobernabilidad estaría condicionada por los patrones, digamos, por unos patrones de interacción entre las instituciones y las oportunidades de lograr concretar políticas bajo esos patrones institucionales. Esta es una buena forma de vincular gobernanza y políticas a través de la gobernabilidad, que en últimas, pues, el término hace referencia, si ustedes se dan cuenta, es al refuerzo mediante el proceso político de las demandas y preferencias canalizadas institucionalmente para llevarlas a cabo en una implementación de políticas. Es decir, el autor propone que la capacidad de acción del gobierno no depende de la gobernanza, sino que la capacidad de acción del gobierno influye precisamente en el proceso de lograr que se establezcan consensos entre sociedad y los diferentes actores, y que estos consensos van a depender de una canalización institucional para la decisión del gobierno. Entonces, como ustedes pueden ver y como hemos podido observar en toda la lección, en todas estas análisis que hemos hecho de estos conceptos, sencillamente nos sirven la diferenciación de estos conceptos para lograr entender cuál es la relación directa que tienen estos ejercicios de acción pública, como es la gobernabilidad, y cómo la capacidad de esta acción pública se puede mejorar o puede ser más efectiva y más eficiente a través de los mecanismos de gobernanza o mecanismos de cooperación. Yo les quiero agradecer su atención, agradecerles nuevamente su activa participación, agradecerles su profesionalismo.